listos. Vamos a dejarnos ver por acá. Buenas noches a todos. Sí, saludos. Nos baja un poquitito. Bueno, bienvenidos. Buenas noches. Estamos dando unos segunditos porque todos los que solicitan que se les espere un segundo, pues se les da el tiempo. Además que esta noche parece que las calles están colapsadas, entonces están refiriendo la mayoría que están por ahí atascados de pronto. Listo, buenas noches, muchas gracias, María. Entonces, miremos a ver quién está por ahí como con un micrófono y vamos a intentar silenciarlos. Bienvenidos entonces a nuestra masterclass del día de hoy. Hoy es bien interesante, acuérdense que es una clase, no es sencillamente una presentación y ya, sino es una clase casi que interactiva o dinámica. Nuestro tema de hoy, vamos a colocar acá un pedacito para que puedan referir, está llamada básicamente como las BPH, las famosas BPH que ya deberíamos reconocer, pero que todavía estamos contextualizando por qué les decimos BPH si no les seguimos diciendo las famosas BPM. Entonces, ese es el contexto de hoy. Espero pues les ayude mucho a actualizar, a dejar la ambigüedad, porque es una ambigüedad bastante fuerte que ya no deberíamos estar teniendo dentro de los sistemas de gestión y pues en ese orden lo hemos denominado buenas prácticas higiénicas del Codex Alimentarios como prerequisito, porque precisamente es eso, es la base sustancial de todo el modelo de los sistemas de gestión desde el inicio, básicamente. Y pues en nuestra literatura y en nuestra legislación colombiana, pues básicamente nosotros nos referimos a partir de ese CODES. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta todos esos aspectos con respecto a lo que vamos a referir dentro de este CODES alimentario. Es este compendio de normas de las cuales fueron escritas nuestra legislación. Sin embargo, pues nuestra legislación se quedó ambigua, se quedó básicamente en el 1997, en el 2013 y en el 2015 como máximo. Incluso el Codex Alimentarios, del cual fue referido o escrito nuestro decreto 60 para el capítulo del HACCP, de la Hazard Analysis Critical Control Point, pues básicamente está en el año 2002. Eso es lo máximo que tenemos en avance con respecto a nuestros temas, razón por la cual siempre nos vamos a ir a la más exigente, que sería el Codex Alimentarios en su última revisión. Entonces vamos a empezar a proyectar. Por favor, siempre alisten, pues para este caso, si es de su conocimiento, incluso ya se deja bajar, antes no se dejaba pues bajar de las diferentes páginas o links el Codex Alimentarios, o si se deja bajar está en su primer idioma, que era en inglés, pero ya se deja bajar por los links y nos deja referir Codex Alimentarios Revisión 2020. Realmente me auditaron como 15 minutos. Entonces, por favor, ya desactivamos el audio por ahí que está emocionada. Entonces, en ese orden, si lo tiene a la mano, sería fantástico. Si no, lo que alcance a reproducir con lo que le vamos a habilitar en pantalla, pues sería práctico que se tome un buen esfuerzo y lo pueda conseguir y poderlo trabajar de manera directa, porque va a ser necesario en todo, en auditoría, en procesos de auditado como tal, en implementación, en comprensión y en niveles de actualización, sobre todo para los modelos o los sistemas de gestión. Entonces es bastante importante. No dejamos de trabajar la parte de la ISO 22000. Todos nuestros cursos tienen una referencia o un objetivo apuntando a la parte de ISO 22000 en su versión 2018,
vamos a usarla, vamos a referirla, entonces es bueno que también le pueden estar dando lectura y la pueden estar identificando con respecto a los temas que vayamos avanzando o donde podamos concretar que sea necesario estos aspectos. Entonces, si alguien con muy buena interacción, bien sea por el chat o con alguna de esas emociones que tienen por ahí, dentro de las herramientas o a viva voz puede abrir su micrófono y decirnos si está viendo la pantalla, pues ya lo tomamos como un derecho para todos los demás. Entonces, vamos para allá, a ver si estamos proyectando, vamos a proyectar y pues alguien me va a ayudar y me va a contar si estamos viendo nuestra presentación. Parece que no los puedo ver a todos, entonces si me cuentan o me ayudan con alguna referencia. Aquí ya dice que sí. Muy bien, Blanca, muchas gracias. Buena ayuda. Listo, entonces comencemos. En ese orden, nuestro tema, tal como les decía, y de manera que vamos a empezar a reconocer las siglas de BPH, ¿correcto? De codes alimentarios como prerequisito. Codes alimentarios es un libro gigante, un compendio donde se establecieron todas las normas y regulaciones con respecto a todos los aspectos de las normas mínimas sanitarias básicas para esa interrelación con respecto a la comercialización y los alimentos entre los países, pues se establece en 2 capítulos. Vamos a ver, contarles historias básicamente, pues puede llegar a ser un tanto aburrido, pero en ese orden la trascendencia que sí podemos tener aquí de manera clave es poder referir esos 2 aspectos. Entonces, viene ese código alimentarios como prerequisito. ¿Como prerequisito a qué? A los 2 temas relevantes que se manejan o se establecen dentro de este compendio y se llaman las BPH, que está referido ahí en esa viñetica, y el HACCP, básicamente. Y la primera, unas buenas prácticas higiénicas, que es un sistema de control, partamos de ahí, y el HACCP, que es un sistema de aseguramiento de la inocuidad. No hay más. En ese orden, eso es un primer lenguaje. Vamos a empezar a rayar aquí a ver cómo nos va el día de hoy. Entonces, esas BPH es un sistema de control. Ojo, ese es el sistema de control. Escenarios estamos llevando a niveles de auditoría y le estamos solicitando en qué nivel se encuentra su sistema. Entonces, como estamos refiriendo las buenas prácticas de manufactura, decimos, yo tengo un sistema de gestión. Y entonces le digo, ¿cuál? Muy bien. Les dice, buenas prácticas de manufactura. Ese es apenas el sistema de control, que es la primera parte de la pirámide o de la estrategia como tal. Listo. Entonces, buenas noches a los que están llegando. Mientras que un sistema HACCP es un sistema de aseguramiento. O sea, ya es algo mucho más concreto. Entonces lo vamos a poner SA para los que están llegando. Es un sistema de aseguramiento. Mientras ahí vamos soltando también la manito. Y en ese orden, el sistema de control, apenas son herramientas de control, actividades de control, ¿cierto? Pues hacen parte de la ejecución, o sea, del ciclo del PHBA, ¿sí? ¿Qué estamos planeando? Pues la inocuidad, básicamente. En este caso, cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura, que no lo voy a intentar no usarlo más, ya es una ambigüedad, ya nos tenemos que situar en las buenas prácticas higiénicas y ahorita les doy la justificación, la razón del por qué se tiene que llamar así y por qué se debió haber llamado así y por qué todas las traducciones debieron habernos dicho eso desde el principio, una traducción técnica, ¿sí? Viene a establecerse dentro de ese ciclo de PHBA y la planeación estaba acertada más a la calidad todavía. Unas BPH, unas buenas prácticas de manufactura eran acertadas más a la calidad y por allá en los últimos renglones le empezaba a hablar de inocuidad y eso no debía haber sido así. Era ya más acertado hacer una planificación de la inocuidad alimentaria, o sea, de la seguridad de productos seguros, ausentes de peligros tales como biológicos, químicos y físicos, la trascendencia, ¿cierto?
Listo. Entonces, un sistema de aseguramiento, que sería el siguiente paso, es lo que van a empezar a corresponder aquí dentro de la jerarquía o de los niveles y la pirámide, sería la verificación dentro de ese ciclo PHBA. ¿Realmente qué está planeando? Pues la inocuidad. Esa es la P, planeación, inocuidad. ¿Listo? El hacer dentro de ese modelo del PHBA es un sistema de control llamado buenas prácticas higiénicas, mal llamado en su anterior. Ok, es que yo un poquito. A desactivar un audio, ¿listo? Llamado en su anterior connotación, buenas prácticas de manufactura. Y el HACCP, que es el paso siguiente, vendría a ser la verificación. ¿Quién vendría a ser el sistema de gestión? Entonces, ¿cuándo llego al actuar? ¿Cuándo llego a ese buen modelo o esa estrategia fuerte? Uy, fue aquí una super A. Bueno, aquí la arreglamos. ¿Quién vendría a ser un sistema de gestión? En realidad, que es la unión o la coordinación o la administración de todas esas actividades, de la verificación, de los controles, de las medidas básicas y condiciones pues relevantes para el sistema, para ese cumplimiento de ese objetivo. Vendrían a ser las normas ISO, unas normas estándar, unas de reconocimiento, unas que ya tienen aspectos asociados a manejar, a involucrar estas dos condiciones, pues lo vamos a poner un más, y nos llevarían a una ISO. ¿Cuál sería la ISO? La ISO 22. Y un modelo mucho más alto, mucho más fuerte, por eso se llama ISO 22000 en su versión 2018, trascendentalmente hacer sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Esta sí tiene la gestión, ¿listo? Y en ese orden, esa gestión, a partir de esa ISO 22000, validaría o nos llevaría al máximo nivel. ¿Cuál sería ese máximo nivel? El FSC. El FSC 22000. Ese es como la condición práctica de los modelos de sistema. ¿Qué quiere decir? Esa FSC es el top de los tops, ¿cierto? Es la norma súper recargada, la súper habilitada con respecto a la condición o la suma, ahora sí, de unas BPH, que debe ser el modelo básico, de un sistema HACCP, de una ISO 22 y de la FSC como tal, en conjunto, manejadas con algo que llamamos los programas de requisito operacionales, que es lo que vamos a encontrar entre el HACCP, entre las BPH, el HACCP y la ISO 22. ¿Cuál vendría a ser? Entonces, permítame dar una lineacita aquí. ¿Cuál vendría a ser ese modelo? Los programas por requisito operacionales. Ese es como el lenguaje de los sistemas de gestión, o incluso para llegar a autogestionarse y certificarse, que sí tenemos o nos reconocemos dentro del sistema de gestión de inocuidad alimentaria unos programas operacionales muy específicos, acertados a los peligros significativos únicamente de mi sistema, no podían ser copiados, ¿sí? Entonces, esa PPRO, ¿en dónde se genera? En unas ISO-TS, ¿sí? Ese es el lenguaje. Las ISO-TS, vamos a ver si aquí nos estamos entendiendo, por eso se llama Masterclass, es rayar el tablero, ¿sí o no? No es sencillamente leer o vacilar la información dentro de una diapositiva. Entonces, esas ISO-TS existen varias familias. Usted debe ubicar la familia que le corresponda, me explico, las categorías. Entonces, si yo soy solamente categorías de alimentos, pues existe una norma diseñada para mí, una especificación técnica, que eso es lo que significa la ETS, Technical Specification, y en ese orden, esa especificación técnica está diseñada únicamente, una para alimentos, una para catering, si fuera el sector específico de la exposición de alimentos, una para transportes, una para almacenamientos, una para envases que van en contacto directo con los alimentos, y así cada uno. ¿Listo? Entonces ya ese manejo de esas BPH más ese HACCP en un modelo bien específico, a desactivar nuevamente un audio aquí, de ese modelo específico, más los programas para requisito operacionales a partir de una ISO-TS, la que le corresponda, ¿sí? O el conjunto de varios, que se nos puede llegar a pasar, más
una ISO 22000 nos da ese contexto de esa FSC 22000, que es el máximo lenguaje y es la condición de la validación. Esa sí es la validación. ¿Qué quiere decir? Que es un actuar, es un superactuar basado en la prevención. Y es lo que nosotros ya llamamos el actuar, el PHBA, ahí estaría, pero dentro de los modelos del sistema de gestión, correspondería a una validación. ¿Ve? Aquí el modelo ya no se verifica. No solamente se verifica, se asegura, sino que tiene que ir válida. Esa es la condición. Eso es lo que significa el actuar. ¿Y qué vendría a ser el actuar también? Tomar acción. Pero tomar acción no la negativa, no la correctiva, ¿cierto? Tendría que ser el modelo basado en la prevención, es básicamente eso. Entonces, llega a una validación basada en la prevención y que daría continuidad al sistema. ¿Qué quiere decir? Que si lo estoy haciendo bien, funcionó, entonces continúe el ciclo. Me vaya al PHBA y siga con la cadena porque voy bien, ¿cierto? En ese orden, esa validación o ese cuestionamiento con respecto al ciclo del PHBA, por eso es un ciclo y lo dibujan siempre en circulitos o lo pueden dibujar de manera lineal, pero ya sabes que eso tiene una connotación, PHBA, ¿cierto? Es el cumplimiento. La validación es el cumplimiento de la verificación, ojo, por eso hago mis rayaditos aquí, más la planificación. Cumplir los planes que traías previstos con tus propios recursos, los objetivos, las misiones, las metas, las condiciones, la política, el compromiso y todo. Cumplir tus planes, más verificar, o sea, cumplir los requisitos especificados, es haber hecho validación. Cuando solamente cumplimos el requisito especificado, es lo que llamamos verificación. ¿Sí ven? Entonces, en ese orden, muchos estamos llegando a verificaciones. No estamos demostrando un sistema asociado a una ISO 22000 donde muestres que cumpliste el requisito especificado más lo planificado. Esa es la condición dentro de este modelo. Entonces, volvamos a lo básico. ¿Por qué necesita lo básico? Necesita establecer unas buenas BPH. ¿Cuáles son esas buenas BPH? Más llamadas buenas prácticas de manufactura. Son la base. Si se dan cuenta, aquí entre este orden nos quedó como una especie de pirámide pequeña. BPH, Lidial Hazard, se va a la ISO y tiene que llegar o su modelo o su visión a una FSC, obviamente implementando los programas Proxito operacionales a partir de una ISO TS, ¿cierto? Bueno, entonces, este modelo de las BPH, ¿a quién se asocia? Se asocian a los programas por requisito, o sea, a las PPR solitas. ¿Y qué significa esas PPR? ¿Sí se da cuenta la evolución? Son unas PPR, perdón, ahí sí el rayado, un poquito chiquito. Si alguien no entiende algo o algo, nos va diciendo, no pasa nada, nos vamos deteniendo en lo que sea necesario. ¿Listo? Bueno, entonces me cuentas si vamos bien. Apenas en la introducción. Si hay alguna opinión o algo, también bienvenida las opiniones. Entonces, estas PPR son la evolución de las PPR. No son cualquier PPR. No es cualquier programa por requisito. Por eso dice acá, buenas prácticas higiénicas del CODES como prerequisito. O sea, también no son tan básicas. Sin ellas no seríamos nadie. ¿Sí? Dentro del modelo del sistema de gestión, básicamente. Entonces, es la base. Es el primer paso, es el despertarse, es el de abrir los ojos, es el respirar. Entonces, es muy necesario. Está asociado a lo necesario. Mientras que lo demás está asociado a la parte de la efectividad, la eficiencia y la eficacia. Razón por la cual estas validaciones es denotar dentro de su modelo, de su sistema de gestión, la eficacia. No está siendo sencillamente efectivo, no está siendo necesario nada más, no está siendo eficiente nada más, sino está siendo eficaz o debe demostrar la eficacia. Ese es el concepto de los sistemas de gestión. Si ustedes se fijan, dentro de las normas,
Lastimosamente, en este CODES que se bajó, se aterrizó o se tradujo a nuestro lenguaje, todavía hay unas malas apreciaciones porque también traen la palabra, en algunos casos, de eficiencia, ni siquiera de efectividad, de eficiencia. Entonces, no. Recuerde bien que ya desde este modelo de verificación o sistema HACCP estamos hablando de eficacia. Todas las normas te están solicitando eficacia, la unión de la eficiencia, la efectividad y lo necesario. Serían las, en ese caso, las DPH. Listo. Para ese orden, teniendo este modelo, queriendo llegar a este modelo, pues vamos al inicio. El inicio son las buenas prácticas higiénicas. Así las debimos haber llamado. Buenas prácticas higiénicas. Así debieron haber sido traducidas desde el principio. ¿Por qué? Porque unas buenas prácticas de manufactura no están únicamente enfocadas al proceso de la transformación. El mismo CODES está llamándonos, o nos da un pedacito dentro de sus requisitos, nos da un pedacito de producción primaria, o sea, todo lo que ni siquiera ha tenido transformación, ¿se cuenta? Entonces, para ese orden, desactivar audios, para ese orden, esa base se nos quedó por fuera, con únicamente unas buenas prácticas de manufactura, y nos centramos a pensar, dentro de la interpretación, eso, que eran unas buenas prácticas de manufactura, y concentrarme en el proceso y en su condición, y eso no era así. Entonces, toda esta primera base de las BPH es una condición necesaria, si es verdad, del hacer, o sea, para ponerla a hacer, no estoy haciendo todavía nada, como un sistema de control. Son mis actividades necesarias. O sea, que tener un ambiente inocuo. Son las condiciones necesarias, y eso incluso así se traduce de programas para éxito. Es un conjunto de actividades necesarias, ahí está la clave, para un ambiente inocuo. Un ambiente inocuo. ¿Qué quiere decir? Que es todo el conjunto. ¿El conjunto de qué? La persona bien vestida, ¿cierto? El manipulador de alimentos, el ambiente en el que estoy circundando, una buena área, los equipos, los elementos desinfectados, ¿cierto? Los procesos bien estandarizados y todo, ¿sí? Y dentro de eso, ese orden, pues asegurando la inocuidad en todo el proceso productivo, ¿sí ve? No era únicamente centrarme en la manufactura, ojo con eso. Entonces, por eso dice, buenas prácticas higiénicas, y por eso incluso todos los conceptos que nos trae incluso nuestra legislación se llaman diseño sanitario, ¿no? Se le dice, la condición sanitaria, ¿cuál es? ¿Cómo tiene el equipo? ¿Cómo tiene el almacén? Muéstreme las puertas, paredes, ventanas, escaleras, rampas, elementos móviles, muestre las mesas, las canastillas, el señor allá bien vestido con la cofia, el tapabocas, etcétera, ¿sí? Que esté procesando de manera adecuada. Por eso hasta ahí es un control. Sencillamente es un control, no hay nada más que ver ahí. ¿Listo? Entonces esa es nuestra primera parte. ¿Quién nos regala semejante beneficio en su buena condición de actualización de códigos alimentarios en esa revisión 2020? Entonces vamos a conocerla. Vamos a ver qué es lo que tanto me está diciendo que es la maravilla, porque sí, es la maravilla, realmente nos adelantó muchísimo en el lenguaje, nos ayudó muchísimo, y dentro de eso, ¿qué más nos ofrece ese código alimentarios de manera práctica? Entonces voy adelantando uno de los aspectos. Este Código Alimentarios, que es ese gran libro de donde se escribe nuestra legislación, que ya dije que son todas esas normas prácticas y todas las condiciones para ese manejo de los alimentos, ¿cierto? En ese orden, nos parte ahora esto en 2 capítulos. Ahí ya está en 2 capítulos. El primer capítulo son las DPH. Ahí lo está llamando, primer capítulo, véase todo lo que necesite de acuerdo a las buenas prácticas higiénicas. Y en el segundo capítulo, ese Códices Alimentarios, está todo lo que tiene que ver en un lenguaje actualizado también del sistema HACCP.
Hazard, ojo con, bueno, la interpretación, cambiar el lenguaje y todas las traducciones va a quedarnos difícil, pero sí tenemos que pensarlo así, ¿no? Hazard, análisis, critical, control point. Análisis de riesgos y puntos críticos de control. ¿Qué hace entonces ya este libro con ese nivel de actualización? Dice, primera parte, las buenas prácticas siguientes. Segunda parte, solo y sí, cuando la supere, puede pasar a un modelo de verificación, que es un sistema de aseguramiento, que en ese orden, pues es consecuente hacer algo mucho más específico, mucho más oportuno con respecto a la inocuidad. Entonces, esa primera parte de las PPR, las BPH, del sistema de control que está en el ACER y que es un programa requisito con un conjunto de actividades necesarias para mantener un ambiente inocuo en el procesamiento, deja el modelo o toda la estructura para que pueda pasar a un sistema HACCP. El sistema HACCP es un sistema de aseguramiento, o sea, verifica comprobación mediante evidencia objetiva de que se ha cumplido el requisito especificado, ya es acertada al producto. Dese cuenta la diferencia. Sí va a traer aspectos de que siga manejando la contaminación, pero está hablando del producto, del análisis en el tránsito en el que está sometiéndose ahora sí ese producto, la materia prima y su transformación, y ese producto pues tendrá que ser inocuo, ¿sí? Entonces todo ese análisis de riesgos, esa metodología preventiva, aductiva, es para el producto, ojo, ¿sí? Las materias primas y el producto, cuando se van a convertir en el producto. De razón por la cual ahí está hablando de los peligros significativos, de los PCCs, puntos críticos de control en el producto, lo que le puede pasar al producto. ¿Por qué? Pues porque ya no debo estar preocupando si la pared estaba limpia, si la mesa estaba limpia, si el señor se había lavado las manos, si se había puesto la cofia, sí, esa es la trascendencia. Primero lo básico, y hágalo bien, establezca bien, porque es que me voy a poner a trabajar. Y en ese orden, trabajar de manera específica es atender los riesgos que van con referencia al producto y sus materias primas cuando van a ser procesadas. Porque ¿cuál es mi objetivo? Generar productos inocuos, suministrar productos inocuos. ¿Sí ven? Entonces, esta condición, yo no me puedo ya ir a un hazard con unas malas condiciones ambientales, una mala estructura, un inadecuado diseño sanitario, unos elementos y unos equipos que no son idóneos o que no son capaces de dar ese cubrimiento, y unas personas sin la dotación o sin las buenas prácticas mínimas sanitarias que deberíamos haber tenido en cuenta. Esa es lo que le quiere estar manejando en ese lenguaje. Ahora, resulta que basado en esas BPH, tratando de contarles aquí la historia un poquito más precisa y más amena, no somos tan divertidos, pero toca contárselo más ameno como historia. Por eso no les cuento toda la trascendencia de los cambios que ha tenido el CODES y cómo quiere decir, porque no nos trae ese juicio. Es que la evolución de este CODES en esta revisión, vea lo práctico y lo maravilloso, es que en ese orden, antes sí, también tenía su pedacito de las buenas prácticas higiénicas y con referencia a la eficacia en algunos puntos, y su pedacito del hazard basado en sus 7 principios y su capítulo de capacitación. Ahí esto estaba igual, ¿sí? Esa versión anterior. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que la base de un hazard era haber hecho muy bien esas BPH. Eso sigue pasando, eso no lo podemos quitar. Pero ¿qué pasa? Que resulta que a veces en ese orden yo empezaba a analizar mi riesgo sobre el producto, sobre las etapas del proceso productivo, y definitivamente eran tan básicas que no encontraba PCCs. Eso era lo importante. No encontrábamos PCCs. Pero nos obligaban, porque si yo quería pasar a un hazard, ¿cómo te certifico un hazard sin tener PCCs? Es absurdo. ¿Cuál es la base del hazard? El hazard, análisis crítico al control, tener
PCCs, LSCs, aplicar los 7 principios, establecer los riesgos, ¿sí? Pero ¿y si no me daba? Me obligaba a citar algo como si fuera un punto crítico de control cuando no lo era. Y así trabajar y ponernos como si fuera crítico y uno se da cuenta que no estaba ni tan crítico. Pero bueno, me tocaba llamarlo crítico para poder sustentar el HACCP. La maravilla de este Codes Alimentarios con su actualización, que se estaba demorando, la verdad, menos mal está en verdecito, es que ahora le dijo, mire, lo hemos analizado, la verdad, parte de la revisión es esa, hemos visto que los sistemas han evolucionado, han establecido también sus buenas prácticas higiénicas desde la base, cumpliendo su capítulo 1, sus secciones, porque ahí ya hablas de secciones, la estructura, los equipos, los elementos, las personas, los ambientes, lo están haciendo también y traen también controlado eso que llamaron PCC, que dejó de ser tan crítico, que ya lo pasó a ser un control. Esa es la historia de ese código. Y les vamos a reconocer que si no tienen PCCs, pues se llaman PPRs, ¿cierto? Y serán buenos PPRs. Entonces, vea, le dijo, listo, usted quiso pasar a HACCP, pero no le da, o pasó de un HACCP con PCCs o puntos críticos de control, pasó a ser PPRs o sea, programas prerequisitos operacionales muy acertados al peligro significativo, pero no es un punto crítico de control, no es un peligro crítico. Entonces es válido. O tienes un plan HACCP, ¿listo? Que tiene que tener BPHs, o tienes puros PPROs, programas prerequisitos operacionales, basados en buenas BPHs, ¿sí? O sea, aún así, el modelo necesita de unas buenas BPHs. Por eso es que se llaman prerequisito, el básico, las condiciones necesarias para mantener un ambiente inocuo. Mientras que los programas prerequisitos operacionales los están definiendo como un conjunto de medidas de control, ¿sí? Para un peligro significativo específico. No es crítico, pero sí lo tengo que atender. Entonces es un peligro significativo y por esa razón lo voy a manejar no como crítico porque no me dio o definitivamente no llegó a ese modelo y tendría que hacer límites críticos que no me van a salir dentro del contexto, dentro de la parte técnica, dentro de la validación, dentro de la bibliografía, dentro de la historia, dentro de la estadística, de la tendencia de datos no me va a dar. Entonces sí voy a colocarlo como un programa prerequisito operacional con una medida de control que obtengo bien juiciosamente de mis BPHs. ¿Sí lo ven? Eso es trascendental. ¿Sí? Entonces, en esa partecita, con esta sola introducción, como los que han estado acostumbrados a conocernos aquí con estos aspectos de nuestros masterclass, se da cuenta que en ese orden, pues se necesita básicamente esas buenas prácticas higiénicas en un lenguaje moderno, actualizado, diversificado, ¿cierto? No sencillamente, únicamente con nuestra legislación. Eso no quiere decir que la vayamos a desconocer, la legislación, ¿no? Obviamente. Pero como estamos más adelantados, tenemos que llevarlos al máximo nivel. Siempre nos van a auditar lo más exigente. Y si nuestra ley no da y todavía no se actualiza, pues tenemos que ir a esa, que es la más exigente. Eso sería hasta allí como introducción al aspecto que nos regala las buenas prácticas, primer lenguaje, buenas prácticas higiénicas del Código Alimentario como prerequisito. ¿Por qué? Porque se dividen esos dos capítulos, las buenas prácticas higiénicas y el HACCP. El HACCP de esta versión actualizada requiere de esas BPH, pero también nos ayudó a dejar el modelo de que si definitivamente no encuentro por dónde hacer algo asociado a un punto crítico de control o a un peligro significativo asociado a ser crítico, le está dando ya opciones de que lo maneje como un programa prerequisito operacional, que es la evolución de esos programas prerequisito. ¿Sí ven? Es un programa muy específico como medida de control para el peligro significativo que no es crítico. Ojo,
no está como crítico, pero pues, es importante, lo tiene que atender, porque si no lo atiende, pues se va a volver crítico. Y ese sería el modelo, y ese es el mayor valor que hoy el Codex Alimentario nos ha dado. Sin embargo, nuestro tema se llama buenas prácticas higiénicas, o sea, vamos a la base, a la primera apertura de los ojos. Él dice, ¿qué debe hacer para levantarse, no? Muchos dicen, pues despertarme, sí, claro. Y bueno, ¿y qué hace cuando se despierta? Abrir los ojos, sí, o sea, y otras cosas cuando se ponen muy versátiles, ¿no? Respirar y todo eso. Lo que vaya a poner de prioridad en ese orden es el mismo lenguaje de unas BPH. Ahora no las dieron en versiones actualizadas. Y sí, definitivamente, pues nos toca actualizarnos, no podemos seguir desactualizados. Para ese caso, pues voy a borrar, perdón, no les avisé. Vamos a borrar pues, para poder pasar a lo que nos ofrece la otra diapositiva. Sin embargo, la mejor referencia es trabajarla sobre el Codex. Ya se los vamos a mostrar. Los que tengan la oportunidad de tener el Codex actualizado, bajarlo, se deja bajar de la página del Codex. Entonces, pues, referencia es la mejor práctica. Entonces, siempre vamos a tener esta misma dinámica, que es ¿cuál? El ciclo PHBA, que básicamente ya se los expliqué, por qué eso es tan importante dentro de ese concepto. Los requisitos, siempre vamos a necesitar el lenguaje interpretativo, no son sencillamente unos conceptos que nos estamos... El concepto lo leí y ya, pero no lo sé interpretar dentro de la parte importante que estoy implementando, que estoy atendiendo o que debo trabajar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ahora sí la descripción, únicamente ese capítulo 1 de las buenas prácticas higiénicas, que se los vamos a mostrar y los vamos a recorrer, y qué mejor recorrido que hacerlo dentro de Códigos Alimentarios en su revisión 2020, y esas conclusiones y estrategias para el modelo del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Bueno, entonces en esos sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, vamos a pasarlo acá, es el modelo del ciclo PHBA, sin embargo acá se los voy a refrescar. ¿Dentro de qué? Dentro de la norma ISO 22000, porque ahí están las PPH. Lo llama programas por requisito, es el numeral de programas por requisito, ¿sí? Pero recuerde que esta norma ISO 22000, incluso la del mismo CODES, aunque no les parezca que lleve ese nivel, sí, ya lleva ese nivel, siempre pide establecer, implementar, mantener, actualizar, ojo, mejorar continuamente. Esta es la práctica y la parte más valiosa de esta norma. Todas ustedes, pero todas piden lo mismo. Sí, pero es que aquí hace énfasis que estas son 5 tareas, mucho más enfáticas que a distinción de otras normas. Las otras normas dicen define, implementa, mantenga. Obvio, actualice. O sencillamente va de una vez de la implementación al mejorar continuamente y por ahí se da uno cuenta de las palabras de actualizar. Pero aquí es enfático, son tareas explícitas y el ciclo se debe cumplir dentro del PHBA. Por eso ahí está, plan, do, check. ¿Listo? Entonces, en ese orden, ¿qué hay de ese PHBA que hemos marcado? Dentro de la estructura de la ISO 22000 está ese capítulo 8. Ya lo hemos referido en otros masterclass. Lo que pasa es que eso es un punto técnico que es de mucho cuidado. Recuerde bien que los requisitos de la norma empiezan en el 4 y terminan en el 10. Los requisitos. Como requisito usted no genera hallazgos de no conformidad o de otra cosa en términos y definiciones, en referencias normativas, ni en el caso. Eso está más que claro. Es básico, ya ne. Sí, pero hay que explicarlo porque nada podría llegar a ser obvio. Y este primer ciclo de PHBA original de esta norma está en esos numerales. Ese es el del modelo del sistema de gestión. Por eso me gusta refrescárselos, porque todavía hay algunos que no aterrizamos, nos puede pasar a muchos, no lo tomen a mal, pero ya es hora de superar. No estamos aterrizando que esta norma tiene 2 ciclos de PHBA, 2 ciclos fuertes de PHBA. El primero es este, el del sistema de gestión, el de los requisitos, del 4 al 10, ¿sí? ¿Cómo van distribuidos? Entonces, el planear
clarísimo en la norma, se lo dice que es el 4, el 5, el 6, que hay por ahí un sonido, se les abre el audio, vamos a ver si lo desactivamos. Listo. Entonces, que no perdamos la idea, ese planear estaría entonces en el 4, el 5, el 6 y el 7. Clarísimo. El 8 específicamente es el hacer. ¿Lo ven? Ush, bueno, estoy como enérgica. Entonces dice 4, 5, 6 y 7. Estos requisitos, eso es el planear. ¿Listo? Ahí va a encontrar solo planeación del sistema de gestión. Del sistema de gestión. O sea, este es el organizacional, el global. El requisito 9 es la verificación y únicamente, mírenlo, es que ahí está por el nombre. El 10 es el actual. Ese es el del sistema de gestión. Este es el primer ciclo del PHBA, del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Sistema de gestión. Ojo, ese es el primer ciclo. ¿Dónde está el segundo ciclo? Si alguien sabe, perfecto, bienvenido. Todas las recomendaciones. Me doy un respiro aquí. Lo puede escribir, chat, puede interactuar, bienvenido, no pasa nada. Listo. Y si no, entonces en ese orden lo retomamos. El segundo ciclo de PHBA está en el hacer. Únicamente el hacer. ¿No ve? Exacto, muy bien. Muy bien ahí por los participantes. Porque eso le ayuda a que libere esa memoria residual. Uno dice, sí, yo lo he visto, yo creo que lo empecé a trabajar y lo dejé. No, ya debe superar. Es muy claro que esta norma le da 2 ciclos de PHBA y esa es la particularidad de la ISO 22000. Usted puede trabajar ciclitos de PHBA dentro de cada numerito, incluso dentro del 4 hay PHBA, dentro del 5 hay un PHBA también, dentro del 6 y así sucesivamente. Todas las normas tienen su ciclo PHBA y es sin distinción, es el 4, el 5, el 6 y el 7 y quedó estándar para todas quedaron estándar. El modelo de PHBA del sistema de gestión de cualquier norma es del capítulo 4 al 10, es así. 4, 5, 6, 7, el planear, el 8, el hacer, el 9 está clarísimo, el seguimiento al desempeño, la verificación y el 10 es el actual. Pero este en particular tiene un ciclo de PHBA. Dentro de esa operación, ese es su segundo ciclo. Dentro de ese ciclo, es fuerte. Aquí, digamos que aquí hago todo lo del contexto, todo el liderazgo, ahí lo está diciendo, planifique el apoyo, con qué va a trabajar, con, todo, ahí está todo. Con qué se va a comunicar, cómo va a determinar su documentación, todo eso está ahí y termina en el C753, que es la información documental. ¿Listo? Pero este PHBA, este 8 es gigante, es el gigante. Y obviamente parte de un 8.1 y termina por allá en el 8, no lo sé bien, no me la sé y tampoco hay que aprendérselo de memoria, sino interpretar en un 893. ¿No? Y uno dice, claro, dentro de ese extenso, esa numeración tiene ese ciclo de PHBA y es muy claro, muy práctico, muy específico y muy técnico que identificamos ese ciclo PHBA dentro del 8. Y ahí dentro del 8 encontraremos como primera base de ese planear, el planear pues sigue siendo lograr esa identificación y esas medidas de control, y de ese hacer sigue siendo las BPH. ¿A través de dónde? De un numeral básico que se llama los programas por requisito. Ya quedaron unidos, quedó unido en un numeral único, específico y exclusivo, ¿cierto? Y ese numeral sigue trayendo trascendencia que debía haber manejado un códice actualizado. Y uno dice, pero ¿cómo? Si esta está en el 2018 y tuvo su transición y todo, ¿cómo fue de adivina? Dice, es que el contexto del códice se tuvo que actualizar para dar correlación a esto. ¿Sí? Fue al revés. Entonces, con mayor razón, ese códice está ajustado a este concepto de este ciclo PHBA. Y es muy propio dentro de ese modelo. Voy a borrar, entonces muy bien. Bueno, cuéntame si vamos bien, si alguien quiere opinar o algo, sin pena, no pasa nada. Podemos interactuar.
Si hay alguna pregunta, también será importante. Entonces, sin pasar a la diapositiva, donde nos va a servir como tablero, el anexo A, dése cuenta, el anexo A de esa misma le está diciendo una referencia con el CODES, una referencia cruzada con el CODES. ¿Qué parte? El capítulo 2, el HACCP, que también está en el 8. ¿Sí es lo importante? Entonces dice, mira, aquí puede ser el CODES viejito, pero le estoy haciendo una referencia a los números. Mire, cuando le estoy hablando del 8.5 aquí le estoy hablando le estamos hablando del principio tal del CODES, ¿sí? Y eso es totalmente sustancial, porque si vamos a implementar, pues ya lo entiendo. Y dice uno, ay, claro, apenas voy en ese paso 1. Tenía que haber hecho bien ese capítulo 2 del CODES para poder cumplir este numeral. Así es la tarea. Y bueno, hay una referencia cruzada con la norma anterior, que ya yo diría que no se compliquen mirando modelos anteriores. Ya estamos en el futuro presente inmediato, y pues no, ya no trae sentido estar comparando, a menos de que esté haciendo algo muy específico entre su modelo y su sistema de gestión y lo requiera. Pero ya mirar requisitos anteriores, ¿para qué? Ya el contexto es empezar a hacer ese lenguaje interpretativo de la hora, versión 2018 con CODES de ahora y todo el cuento. Entonces, esa es la recomendación. No esperen a esas conclusiones. Una de las recomendaciones son esas. Empiece a actualizar, ¿sí? Es que yo tengo ISO 22 y estoy en eso y todo eso. Listo, pues empiece a actualizar esa versión del CODES dentro de su modelo, de su sistema de gestión, porque se va a ver limitado en algún momento. No le va a dar interpretación a algunos criterios de la ISO 22. Hasta ahora voy a empezar a hacer ISO 22. Bueno, buenísimo. Buenísimo, porque si su paso preliminar, por eso se llama prerequisito, se llama CODES. CODES, a partir de las BPH y a partir del capítulo 2, que se llama el HACCP, del CODES. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Y uno dice, pero ¿qué tantos cambios trae entonces ese capítulo 2? Trae también bastantes cambios. Entonces, ojo con eso también, porque esos cambios son sustanciales. Aquí necesito mirar algo, pero nos brilla la pantalla. Son sustanciales ¿a qué? A que es un HACCP actualizado, es un HACCP más técnico, es un HACCP donde le está pidiendo validación todo el tiempo. Y la validación ahí es mucho más técnica, es una validación primero sobre cualquier aspecto, ¿sí? De un ciclo de PHBA, me explico. Ahí el orden no es planear, hacer, verificar, actuar. Ahí estamos hablando del HACCP y del sistema y de los principios. De ahí habla que cualquier cosa hablo de medidas de control, de puntos críticos, de aspectos específicos del HACCP. Cualquier situación, evento, cosa, permítame usar la palabra cosa, que vaya a implementar, tiene que ser validada. Ahí el modelo es al revés. Usted no aprueba algo sin haberlo validado. ¿Correcto? Entonces, en ese orden, es importante que empiecen a referenciar que el HACCP ya arrojó muchas actualizaciones y le está pidiendo a los primeros principios más tareitas, que son muy sanas y debieron haberse hecho en un buen sentido desde el principio, debieron haberse interpretado bien. ¿Listo? Entonces, vamos a esa parte siguiente. Ahora sí, al escenario. ¿Cuál es ese escenario? El CODES. En una revisión 2020, lo mejor es mirarlo ahí directamente, pues ahorita tranquilos, ya se los voy a proyectar. Sin embargo, les iba a hacer la referencia, que mírenlas, incluso aquí están aquí abajo, para el que no la percibió, está saliendo hasta ahora, estamos dando clic, una ISO 22018, con la suma de una ISO TS 22000 y nos va a dar una FCC 22000 en su versión 5.1, que también está cambiando de versiones. Entonces partamos de la base, que es nuestro tablero, ¿cierto? Voy a dejar de compartir un segundo y vamos al CODES. Si lo tiene,
es mejor que pues pueda irlo referenciando. Entonces, vamos a buscar, un segundo, buscamos acá codes alimentarios. Y volvemos a proyectar. Porque es más práctico hacerlo de esta manera. Listo, entonces vamos allá. Vuelve alguien, por favor, me ayuda, me colabora, me dice si estamos viendo o en la proyección el código alimentario. Bien, que nos ayuden. Muy bien, perfecto. Gracias. Qué buena ayuda. Entonces, se los presento. Está nuestro super codes alimentarios en su nueva revisión. ¿Y si cómo sé? Aquí se va a dar cuenta. Dese cuenta que dice, viene desde 1969, donde muchos no habían ni nacido. ¿Sí? Fue dado, bueno, se le hizo varias condiciones o arreglos muy específicos en 1999, pero mire las revisiones que trae, ¿sí? Sin embargo, nosotros seguimos viendo el de 1969 con la enmienda y pues no percibíamos claramente una super revisión. Por ejemplo, no sé quién percibió del 2003, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí saltamos a la fuerte, que se llama la del 2020. Esa es fuerte. Entonces, en ese orden, esta es la última que debemos mirar, debe estar en esta revisión. ¿Y qué nos arrojó? Primer aspecto, ya que no les mentimos. En ese orden, el primer aspecto para entrar a entender este conocimiento, dice, uy, pero es que hay hartas cosas que no las decía antes. Dice, sí, señor. La inocuidad sí va a estar presente en todo momento. Aquí ya no le relevan calidad. Se toma, si quiere hacer esa tarea, eso ya no trae consecuencia. Que antes hablaban dentro del código de calidad y cosas, aquí ya relevan la inocuidad. Eso es un súper aspecto. Algo que les voy a ir aquí relacionando. Entonces, dice igual, el mismo concepto. Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que consumen sean inocuos. La inocuidad empieza a ser relevante. Eso sí, en cualquier orden y en esto van a encontrar eso. Eso no trae diferencia. Le empieza a explicar en la introducción que seguimos con la historia, la transmisión de los de enfermedades a partir de las setas, de alimentos contaminados, de daños provocados por alimentos que han sido mal manipulados, etcétera, ¿sí? Además de los brotes, eso igual. Esa sigue siendo la misma preocupación y la misma connotación con otros relevantes. Entonces viene el comercio internacional, flujo de viajeros, explicó otras cosas. ¿Sí? Este no alcanzó del todo ni estableció aspectos de la pandemia, pero nos arrojó algunas ideas. ¿Sí? Dijo, y cuidado, porque también nosotros por alimentos llegamos a endemias y a pandemias, ¿cierto? Entonces, mire que aquí, ay, sí nos hizo una buena traducción. ¿Cuál? Esta, eficaz. ¿Lo ven? Está marcadita, muy sutil, pero está marcada. ¿Por qué? Porque es que dijo que venga, que no deje de establecer o centrarse en la eficiencia o en la efectividad. Estamos hablando de eficacia. Prácticas eficaces, ¿cierto? Y aquí mismo ya empezó el lenguaje, le dijo de higiene de los alimentos. Bueno, siguiente. Punto nuevo. Empresas de alimentos, los famosos OEA. Esto nos trajo confusión porque algunos están implementando aspectos para las exportaciones y allá hay un lenguaje que se llama el OEA, que se va a certificar en OEA, que le hicieron la visita al OEA, ¿cierto? Entonces, OEA o lo puede estar relacionando con otro aspecto internacional. No, en este caso, esto ya es sustancial dentro del CODES. Lo va a llamar los operadores de empresa de alimentos, OEA. ¿Para qué? Para ya no hablar de una sola persona, en primera persona singular, en segunda y tercera plural, etc. Dice, las empresas de alimentos, si está hablando, y le aparece este término, está hablando de las empresas de alimentos, de la persona, del manipulador, de toda la alta dirección, ¿sí? O de toda la organización en sí. Ya no se maltrata con aspectos muy específicos para referir, lo van a encontrar como ella. Eso, dice uno, ¿era eso? Sí.
Puede ser que sea básico para ustedes, pero es importante. Entonces, ¿a quién le corresponde, le dio esa responsabilidad? Mire, en este documento establecen los principios generales que todos, o sea, los OEA, deberían, en realidad es un debe, comprender y seguir en todas las fases de la cadena alimentaria. Listo, siguiente. Ahí no les vamos a leer el código, sino que pues para que dé la trascendencia a que esto sí fue más puntual, más sustancial y está en una muy buena introducción. Ya le está diciendo quién, cómo, para dónde vamos y por qué. ¿Listo? Entonces le sigue trayendo algunas prácticas bien asociadas a ese término, ¿sí? A que ya haya más conciencia, etcétera, pero vamos a lo práctico. Entonces, sí se dan cuenta que aquí ya me habla de las BPH, acá, desde aquí, miren, las buenas prácticas de higiene, BPH. No me dijo las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Que no es un lenguaje especificado por grupo de élite, ya nos trajo por fin aterrizar la traducción para que deje de pensar únicamente en el procesamiento y se analice sobre esa parte de la producción secundaria, sino que estamos hablando de las buenas prácticas de higiene en su conjunto. Una persona muy bien vestida, con buenas prácticas, buen conocimiento, ¿cierto? Una dotación adecuada, ¿cierto? Seguro. En un ambiente seguro, con equipos idóneos, con mesas, elementos, etcétera, con un área controlada con respecto a los riesgos. Entonces, aquí pues les dio unas especificaciones a nivel de ley y todo eso. Y aquí ya empezó a hacer la relación de la ganancia que no se releva con respecto al hazard, que si ya no le encuentro un hazard por ningún lado, un punto crítico de control, pues que en ese orden lo trabaje como programas de requisito. Y ese fue el mayor valor que hasta este momento nos ha traído el COES. Pare de sufrir, muchas empresas. A determinar yo con una cosa que lo he llamado punto crítico de control, cuando ya no es punto crítico de control y me toca seguirlo trabajando y gastándome esfuerzos en eso y mostrándolo en auditoría. ¿Sí? Esa es una buena connotación. ¿Qué le quiso decir? Que aquí todas las BPH son importantes. Claro, es que son la base, pero algunas de ellas tendrán un mayor impacto. ¿Sí? Y esas que tienen un mayor impacto, ¿sí? Aquí le da ejemplo, la limpieza del equipo, las superficies y todo eso, es un ejemplo muy básico, pues van a tener mayor frecuencia de vigilancia, verificación de condiciones, de medidas de control, etcétera, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí le dio más historia, en realidad. Bueno, pero lleguemos al punto. Dice, en estos casos, cuando existan, ¿sí? Estamos hablando de los peligros significativos, yo se los adelanté en esa introducción, aquí lo va a entender mejor. Dice, en estos casos, de esos ejemplos, que la limpieza pudo ser más significativa y tuvo que hacer más esfuerzo porque el microorganismo no murió, y entonces ya tan raro, pero no es crítico, pero no muere. Entonces, bueno, él está diciendo, pues con todos esos ejemplos, vuelven ahí, los leen, dice, en estos casos, cuando existan peligros significativos que se hayan identificado, que sí le tocó hacer el análisis de riesgos, en realidad ahí debe decir análisis de riesgos, que no se controlan mediante una BPH, se deben abordar con el análisis de riesgos, o sea, con el plan HACCP, ¿sí? Ahí le está diciendo eso. Dice, oiga, todo lo que ya no pueda con una simple medida lavar, planchar, etcétera, que son las BPH, pues ya le tocó en el análisis tratarlo con un plan HACCP, como un análisis, un punto crítico de control, con una medida de control, pues porque si no es un peligro, pues obviamente, pues hoy es relevante, ¿sí? Pero dentro de toda esa condición, aquí ya le está diciendo cuál es el objetivo, ya le puso objetivos y justificaciones, dice, listo, como vas a empezar a hacer las tareas, en el primer capítulo va a encontrar la descripción de las BPH, ¿listo? Que es la base de todos los sistemas, de todos. O sea, sí o sí, ese es su primer paso. Por eso las debe establecer muy bien, ¿listo? Y en el segundo capítulo va a encontrar la descripción del sistema HACCP, actualizado, ¿no? ¿Sí?
Y acá lo importante es que le está diciendo que mi HAS, por si su ley no lo trae, sí habla desde la producción primaria. Le tengo un pedacito con objetivos, con justificación y todo. Si usted hace parte, cuando digo usted, no es una sola persona, es la organización, es el modelo, es el sistema, hace parte de la producción primaria, ¿sí? Solo en la producción primaria. Ahí tiene requisitos, cuadrito, objetivo, justificación, ¿sí? Y bueno, y le regala unos cuadros de anexo de medidas de control y unos puntos críticos de ejemplo, ya como ejemplo, por si no lo logro entender. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque en otras clases, dice, no he ido a otras clases, listo. Entonces, para refrescar, ¿por qué es tan importante esto? Porque resulta que, vamos a rayarlo aquí, aprovechemos esto, este PCC. Los PCCs que salen únicamente del HACCP, ojo, pues hace su principio 1, que se identifican los peligros, analiza los riesgos, tienen algo que se llama límites críticos de control. ¿Listo? Un PCC, un punto crítico de control, que es la etapa donde aplica la medida para un peligro significativo, tendrá límites críticos de control, el nivel donde me dejan moverme, o el aceptable o el no aceptable. Dice, no, es que usted solo puede subir más o menos 2, porque esto es crítico. Y vuelva a su orden otra vez. Es lo que manejan como límite crítico. ¿Qué pasa cuando ya yo no tengo PCCs? Les estaba contando. Aquí en alguna parte lo está diciendo, pero se los voy a adelantar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Unas BPH súper actualizadas, ¿cierto? Y esas BPH se van a llamar programas por requisito operacional. En los programas por requisito operacional tenemos algo parecido, eso lo hemos visto, al límite crítico, o sea, una variable que me permita, ¿sí? No es un punto crítico, pero es una medida de control y yo también le tengo una aceptabilidad o no aceptabilidad. En ese caso, la ISO 22 lo llama criterios de acción. Y el criterio de acción es como el igual, por decirlo así, el versus, el similar, el análogo a los límites críticos de control. Si en HACCP se llaman PCCs y los PCCs tienen límites críticos de control, en mi modelo de programas por requisito operacional tengo criterios de acción y es el análogo a tener un límite crítico de control. ¿Sí ve? Eso lo hemos visto. Eso está establecido en el lenguaje de la ISO 22000. Entonces, ¿qué hace? No es que usted se quite los puntos del HACCP de la ISO 22 cuando tenga ISO 22. Porque dijo, no tengo plan HACCP. No, aplica todo el modelo porque sí hizo análisis de HACCP y ahí se dio cuenta de riesgo. Ahí se dio cuenta que definitivamente no tenía puntos críticos de control. Todo lo tendrá que entrar a manejar como programas por requisito operacionales. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces me cuentan. Nos cuentan. Aquí los objetivos, ya puso más objetivos, ya fue más enfocado. Dijo, el primordial, el de proporcionar orientaciones para la aplicación de los principios HACCP, que eso ya lo traía, pero aquí se aclara la relación entre esas buenas prácticas higiénicas y el HACCP y la base para establecer esos códigos del sector y códigos de prácticas específicos. ¿A qué se refiere? A los programas por requisito operacionales. A eso se refiere. A las cosas específicas de las BPAs, a unas BPLs, a unas buenas prácticas de distribución, a todos esos aspectos muy propios que deben acompañar esas buenas prácticas higiénicas. A eso es a lo que se refiere. Entonces, si se da cuenta, ya trae bastante condición. Voy a borrar aquí para seguir. Qué pena. Me van contando si hay alguna inquietud. Van contando. Contando, nos podemos detener un segundito. Ámbito de aplicación, toda, igualito a lo que nos definían como buenas prácticas de manufactura. Desde la receta, antes incluso, les dice una trazabilidad es mucho más alta. Mire, aquí dice, deben aplicar a la producción primaria incluso. Y le da las etapas. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Elaboración, fabricación, preparación, envasado, o venga, si los referencio, más bien así. Aquí le está diciendo, todas las etapas, todas, incluso
todo lo que llamamos fases de la cadena alimentaria. ¿Sí? Transporte, cuando corresponda, medidas específicas de control de los alimentos en determinadas fases de la cadena alimentaria. Entonces, bueno, ya le da consideraciones, ya tiene previsto. Es una buena tarea que se ponga subrayada, juicioso, esto que le tocaba, qué es lo que me quería decir, oiga, y vaya empezando a marcar las condiciones de las condiciones generales, porque eso se lo van a auditar. Uno dice, ¿pero eso es un requisito? No, pero es la base de la que se contextualiza la planeación. ¿Sí? El hacer ya se lo voy a medir más adelante. Entonces, sí, mire qué es lo que quiere decir, cómo lo planificó, qué le está diciendo, cómo se planteó las cuestiones, qué está diciendo, sí. Entonces, aquí le está diciendo hasta dónde también le ayuda el documento, ¿no? Pero todo siempre va a tener ese objetivo de producir alimentos inocuos. ¿Qué función tendrá? Ahora sí, mira, ahora unió operadores de empresas, consumidores, que es el otro escenario, aquí en su práctica, algunos le dicen clientes. Nosotros tenemos una cualidad importante en inocuidad. Tenemos clientes, tenemos consumidores, tenemos usuarios. ¿Sí? Eso no todo es igualito a cliente. Y tenemos operadores de empresas y tenemos autoridades, o sea, lo que está asociado a los requisitos legales aplicables y otros. ¿Listo? Bueno, entonces, volvió a lo mismo, le actualizó el concepto, proteger a los consumidores, asegurarse de que los OEA implementen un sistema de control eficaz, dése cuenta, ¿sí? Mantener la confianza, bueno, todo lo demás, nacional e internacional, porque pues, es de mayor exigencia, y proporcionen información que transmita eficazmente. Uy, menos mal, aquí ya tenemos mejores traducciones, porque es eficaz, no nos quedemos en el dichoso eficiente ni efectivo. Perdón ser tan reiterativa con eso, porque nuestros modelos están hablando todavía de manera muy ambigua. Y eso es una discrepancia tanto para usted como para los que auditan o para los que le relevan dentro de la ley. ¿Cómo se va a defender? ¿No ve? Entonces, nada, le sigue dando las razones y vea. Ahí en verdecito, no sé si lo alcanzan a percibir, se los voy a colocar ahí, como subrayadito ahora sí. Dice, aquí ingresa los conceptos de cultura de inocuidad. La cultura de inocuidad no es una moda, no es un lenguaje cualquiera. Aquí dice, construye, ¿sí? Dice, deben implementar el documento a fin de, o sea, es un debe en realidad. Construir la cultura positiva de inocuidad. Entonces ya desde aquí tenemos aspectos de la famosa cultura de inocuidad que se debe relevar en las ISO-TS, en la ISO 22000 y en la FSC, que dice que magnificó mayormente el concepto de cultura de inocuidad. ¿Listo? Bueno, perdón, aquí cerramos un audio. Listo. Entonces, ¿vamos bien? Desde cuenta que no está tan desactualizada en muchos contextos. Bueno, perdón ahí por los ruidos. Otra parte importante que no hacía tanto énfasis, la presencia de alergenos. Incluso le vamos a dar colorcito ahí. ¿Por qué? Porque dice, aquí sí le vamos a hacer énfasis y ya le voy a dejar un requisito explícito a que cumpla, ¿sí? Garantice que está controlando todo lo que hoy llamamos o lo que nos afecte como alergeno alimentario. Proteja sus alimentos, evite la contaminación, la proliferación, la supervivencia de esos o de los demás patógenos, la manipulación, el almacenamiento y todo lo demás que tenga que ver de manera correcta con los alimentos. Está activando mucho el audio. A menos de que quieran hablar, entonces me cuentan y les damos el espacio. Entonces, bueno, ¿sí ve? Aquí les estoy contando la historia, como el cuento, pero léanlo. Léanlo porque es bien importante. Está muy bien actualizado este curso. Ahora, pasemos a la práctica. Mire todo lo que necesita aquí comprender o trascender, ¿no? Los principios generales de este documento, no de los principios Hazard, no, de este documento. Entonces ya no es cualquier cosa. ¿Sí ven? Mire, incluso aquí miremos el 2, en principios generales, dice, los programas de prerequisitos que incluyan BPH deberían, en realidad eso es una mala traducción,
deben proporcionar la base para un sistema de HACCP eficaz. O sea, lo mismo que les decía, sin ellos no somos nadie, ¿sí? Sin unas buenas BPH no somos nadie. Ojo con eso, ¿listo? Entonces, referenciemos que aquí hay unos principios generales bien importantes. Por ejemplo, dice la aplicación de las medidas de control debe ser objeto de vigilancia, medidas correctivas, todo igual que un modelo de un sistema. ¿Sí ven? Bueno, ¿qué sigue? Vamos a pasarnos esa parte. Cuentan si tienen alguna inquietud o algo. ¿Listo? Vamos a contar. Aquí me están haciendo alguna pregunta. Bueno. Entonces, para ese caso, necesito que se vayan, bueno, las definiciones, bien importante. Ahí van a encontrar las de OEA. Vamos a referenciar una bien, bueno, aquí le da la definición de buenas prácticas de higiene, no podíamos pasarla por encima. Y me dice, pero yo no le encuentro la diferencia con buenas prácticas de manufactura. Y dice, tiene toda la diferencia. ¿Cuál? Entonces dice, medidas y condiciones, tal cual como lo está diciendo ahí, se las leo textual, medidas, ojo, y condiciones fundamentales, o sea, son las básicas, aplicadas en cualquier fase de la cadena alimentaria para proporcionar alimentos inocuos e idóneos. Si ven, no se quedó como el conjunto de actividades para procesar los alimentos, no. Son las medidas y las condiciones fundamentales aplicadas en cualquier fase de la cadena. Dice, producción primaria, producción secundaria, cualquier, ¿sí? Además, une la palabra idóneos. Eso casi nadie le da buena interpretación a eso, y es muy importante lo de la palabra, no solamente inocuo, sino idóneo. Otra importante que necesito que referencie, contacto cruzado con los alergenos. ¿Sí ven? Les dice, no está llamado, ojo, si alguien lo percibió, no es un contacto, una contaminación cruzada. Ojo con eso, ¿sí? Esto es otra actualización bien importante. Entonces las voy a escribir en el chat, porque necesito que empiecen a manejarla y se empiecen a actualizar. Contacto cruzado. Estamos hablando de contactos cruzados. Se rompe la ambigüedad de la contaminación cruzada. Entonces todo el mundo me imaginaba que todos contaminaban era porque cruzaban cosas y usted se traía una de aquí para allá y todo eso. Miren que aquí el concepto es contacto cruzado y el más fuerte se lo está dando con los alergenos. ¿Sí? No hay más lenguaje ambiguo, ni BPMs ni contaminación cruzada. Lo puede usar contaminación cruzada, incluso en nuestra legislación en la resolución 2674 todavía habla de la contaminación cruzada en requisitos higiénicos de fabricación y eso, ¿listo? Pero aquí el concepto ya es mucho más exigente. Está diciendo contacto cruzado, miremos el de alergenos, ojo con eso. Alergenos, incorporación pues, en alergenos, involuntaria de un alimento o ingrediente alergénico en otro alimento que no está destinado a contener ese alimento o ingrediente alergénico. Me dejo la misma. No, porque mire la distinción con la contaminación. Introducción o presencia de un contaminante en un alimento o en el entorno alimentario. A veces accidental, a veces involuntario, ¿sí? Y a veces voluntario. Ahí está la gran diferencia. Por eso es que hoy parten los programas de Food Defense y el Food Fraud, ¿sí o no? Entonces, en español, la defensa de los alimentos y el fraude alimentario. Una intencionada y la otra no, sin querer, pero debió haberse cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, el contaminante, acá se lo está definiendo, dice, pues cualquier agente biológico, químico, físico, material extraño, otra sustancia no añadida intencionalmente a los alimentos que puedan comprometer la inocuidad o la idoneidad de los alimentos. Ojo, porque aquí se están usando esos dos conceptos. Lo que pasa es que de pronto en nuestra historia no le vamos a dar tanta importancia. Aquí hablan de inocuidad e idoneidad. Esos son dos conceptos separados y en conjunto que se deben usar ya directamente dentro del COES. Unos pueden ser inocuos, más no idóneos.
Otros pueden ser idóneos, más no inocuos. Y son dos conceptos que deben ir sí o sí en relevancia para cada uno. Entonces, bueno, desinfección, desviación, diagrama de flujo, eso es lo mismo. Higiene de alimentos, eso digamos que no ha cambiado, le trajo un límite crítico, más actualizada, ¿no? Sí. Medida de control, nivel aceptable, aquí le trae el de OEA, el peligro significativo, el plan HACCP, pues ya lo tienen más explícito, vea que aquí sí está el de producción primaria, programas por requisito, paremos ahí, ¿sí? Entonces, en algún caso, bueno, nuestros cursos, que son, incluso así son virtuales y todo eso, la dinámica es que alguien nos ayude con la lectura, ¿cierto? Entonces me acostumbro a Marco en estas masterclass, casi nadie habla, son muy tímidos. Entonces dice, programas de prerequisito. Oh, el TIC es que lo lea despacio, uno por uno. Entonces dice, programas que incluyen, y me dice, bueno, pero tradúzcame programa prerequisito y me vuelve a decir, me hace una definición y la traducción con la misma definición, ¿no? Dice, programas de prerequisito, programas que incluyen, y me dice, sí, pero ¿qué son los programas? Que incluyen buenas prácticas de higiene, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de fabricación, así como otras prácticas y procedimientos como la capacitación. Que aquí no es un tema ambiguo, aquí ya le unió cositas, y es por si no lo entendía antes, mejor escribámoselo ahora. Ojo, capacitación, rastreabilidad, en realidad no quería decir trazabilidad, que establecen las condiciones ambientales, ¿sí? Y de funcionamiento, o sea, todas las operativas, que sientan las bases para la aplicación de un sistema HACCP. O sea, es necesario como paso uno para que pueda hacer un HACCP, si no, ya no somos nadie. Entonces, ¿cómo podemos traducir programas? Los programas es el conjunto de actividades que incluyen las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de fabricación, otras prácticas y todos los procedimientos como la capacitación y la trazabilidad en realidad, que establecen condiciones ambientales, de funcionamiento, operacionales y son la base primordial para el sistema HACCP. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya le dijo, un sistema de higiene de los alimentos, que es el de control, porque empezamos en nuestra introducción, no tiene nada más en este momento. Unas BPH apenas es un sistema de control. Ojo con eso. Dice, son los programas de prerequisito complementados, o sea, los de arriba, el conjunto de actividades desde la producción primaria, etcétera, agrícola, etcétera, complementados con medidas de control. ¿Sí ven? En los PCCs. Pero otra vez, y si no tengo PCCs, saltaremos en los programas por éxito operacional. ¿Sí ven? Según correspondan, que en su conjunto garanticen que los alimentos son inocuos y aptos para su uso previsto. Otra cuestioncita aquí. El CODE sí le amplió el concepto de uso previsto. ¿Listo? Para los que iban perdidos, pues vamos a el sistema de higiene de los alimentos. Otro aspecto bien importante que trajo, ¿sí? Esto ya es más técnico, dice, claro, yo me tengo que sentar a leer esto, y es muy bueno que se siente a leerlo, o sea, interprete, más que solo leerlo, interprete, toma el concepto y lo va aplicando, lo más práctico que pueda hacer. Entonces, aquí le estoy ayudando a interactuar con lo más fundamental, o sea, prácticamente le estoy diciendo, vea, el pasado no tenía eso, este sí lo tiene. Eso es lo que le estoy ayudando. Y es muy técnico, ojo con eso. Eso es en lo que los estamos ayudando. A ver, nos despertó ese audio por ahí. Desactivamos esos dos audios. Muy bien. Entonces, el fuerte, que eso no nos distraiga, retomemos. El fuerte, entonces aquí es validación. Pues ya le definió cositas, se las estoy marcando. Esta, la de uso previsto, es necesario que lo referencien porque aquí lo hizo mucho más enfático en este código. Si esta, incluso no los da como numeral. Aquí sí habla del uso previsto. En nuestra legislación, en nuestro decreto 60, pues sí, ahí lo nombran en la ficha técnica del uso previsto, pero nunca nos han dicho qué, cómo. ¿Qué escribe uno ahí? Pues el uso previsto.
La ISO 22 sí lo pone a trabajar a uno técnicamente, y entonces el uso previsto y la validación. Entonces, pues nada, aquí ya por lo menos nos empezaron a dar base. Entonces, mire que aquí no le tradujo o no le definió solamente validación y se quedó ahí. Dijo, ojo, acá hay un aspecto bien importante, validación de las medidas de control. Este es súper clásico. Yo lo hubiera podido definir validación, pero es que aquí necesitamos esto. ¿Por qué? Porque es el concepto que en la introducción les dije. En Hazard, mi Hazard nuevo, remasterizado, recargado, ¿cierto? Reactualizado. Es específico que ya nada. Antes sí lo estaba mandando así, verifique y mal, póngaselo a trabajar a ver si funciona. Bendiciones, ¿no? No, aquí se le dijo, no, inaceptable. Usted valida antes de ponerlo a marcha, ¿sí? Verifica que funcione y ahí sí lo pone a trabajar, ¿sí? Entonces, por eso creo esto, validación de las medidas de control. Dice, obtenga todas las pruebas posibles de que la medida de control o la combinación de esas medidas, la famosa sinergia, sí se aplican adecuadamente y de verdad pueden controlar el peligro. Si no, devuélvanse hasta que lo logre, ¿cierto? Y pues en consiguiente, pues la verificación. Y le está diciendo, es la aplicación de métodos, procedimientos, digamos que se lo explayo un poquito más. Pero la verificación sigue siendo la comprobación mediante evidencia objetiva de que se ha cumplido el requisito especificado. ¿Sí? Listo. Por eso aquí aparece prevista, uso previsto. ¿No? Bueno, y pues vigilar. Entonces, listo, ya en el contexto, respiren, hagan esa pausita activa, si alguien tiene que opinar, opine, si tiene alguna inquietud, pues, no, pues es que son las BPH, estamos hablando de las BPH, eso es muy básico. Sí, pero pues lamentablemente no estamos haciendo una referencia cruzada que si tomamos este códice y en el primero dice sección 1, mire, tiene que hacer esto, en su ley que dice, no estamos haciendo esa referencia cruzada. Ya se omitimos muchos aspectos o los globalizamos. Dice, yo estoy cumpliendo la ley en edificación, instalaciones, pero no estamos viendo la particularidad. Acá le está relevando las particularidades. ¿Sí? Eso es relevante. Entonces, bueno, el capítulo 1 es solo dedicado a las buenas prácticas de higiene. Ya lo dijimos. Sin embargo, usted lo recorda. Entonces, dice, en este momento solo vamos a ver capítulo 1. ¿Listo? Probablemente si es su exigencia y si es su curiosidad y eso, y nos solicita, venga, yo sí quiero también ver el capítulo 2. Haremos un masterclass del capítulo 2. Lo que pasa es que ya toma más tiempito porque es el análisis de escrito, pero está totalmente contextualizado a que le dé continuidad después de entender bien ese capítulo. Mejor dicho, actualicémonos al máximo nivel en las buenas prácticas de higiene que nos propone en este capítulo primero. El capítulo primero, en sus requisitos, se divide en secciones. Entonces, haciendo un recorrido rápido, vayan a ver cuántas secciones me ofrece el CODES, ¿cierto? Entonces, si alguien logra hacer esa trazabilidad inmediata, rápida y todo, pues bienvenida a la ayuda. Perdón, que es que yo lo tengo aquí. Me gusta en físico, que yo la facilidad de la lectura. Entonces, la primera tarea que debe hacer es la cantidad o el alcance de esos requisitos. ¿Por qué? Porque va a dar facilidad también para entenderlos y cómo estarían distribuidos. ¿Listo? Entonces, solo ese capítulo 1 va a ver cuántas secciones tiene para dinamizar el nivel de trabajo, ¿cierto? El nivel de trabajo que va a tener o que tiene que cumplir. Y si alguien pues tiene la respuesta, corroboramos aquí por el chat. ¿Listo? Entonces, me va a contar cuántas secciones tiene el capítulo primero de buenas prácticas higiénicas. Voy a irme devolviendo. Entonces, si alguien ya hizo esa tarea, de unas secciones. Esa es la forma de los requisitos de ese capítulo. ¿Listo? Entonces uno llega a pensar, pero es que la sección 1 es la introducción y el control de los peligros alimentarios. Entonces,
El capítulo 1, les voy ayudando por el chat, referencia. Tiene 9 secciones. ¿Listo? Como para que se den cuenta. Listo. Uno puede llegar a pensar que el capítulo 1, en la sección 1 es una introducción. ¿Y qué tiene que ver? Ya hace parte del modelo de auditoría. ¿Pero qué me van a auditar? Pues leámoslo. Dice el desarrollo, la aplicación, el mantenimiento. Miren que aquí ya le están dando las 3 tareas de esa ISO 22, desarrollo, mantenimiento, aplicación, actualización, etcétera, de las BPH, proporciona condiciones, actividades, todo eso. Me dice, desde la producción primaria, producción secundaria, etcétera. El conocimiento del alimento, de su proceso productivo, del ambiente, de nada, eso se le está contando, ¿sí? Y entonces acá le está diciendo, le está ayudando con más cositas que de pronto creíamos que eran obvias, las pasaron, pero le está diciendo, oiga, las fuentes se han diversificado. Les voy a recordar cuáles. Control de calidad de agua, contaminación fecal, el control de las prácticas de higiene de los manipuladores de alimentos como es el mayor vector, contaminantes de las superficies, contacto con los alimentos. Por eso una de las mayores condiciones fue el contacto cruzado, ni siquiera la contaminación cruzada. Bueno, entonces ahí le contó, le dijo, prepárese. ¿Por qué? Entonces, mire, porque aquí le empezó a hacer la trascendencia de lo que decían los programas para éxito operacionales, ¿sí? Dice, los peligros que ocurren o están presentes a niveles tales que las BPH no son suficientes para tener alimentos inocuos, deben, en realidad eso se debe leer, deben manejarse mediante una combinación adecuada de medidas de control que permitan evitar que se produzcan los peligros, que se eliminen o se reduzcan, ¿sí? Y pues esas medidas de control son los programas para éxito operacionales o son el plan HACCP, las medidas de un punto crítico de control, ¿sí? Que es este 2. ¿Sí? Eso es lo que le está queriendo decir. Entonces, la sección 2 es para los que están únicamente en la producción primaria. Entonces, mire que el objetivo y la justificación tiene su relevancia. Y les pide globalmente estos aspectos. Ya se dividen sus requisitos. 1, 2, 2 y 2, 3. Y 2, 4. Y de ahí para allá tiene que cumplir todo lo demás que le aplique. ¿Sí? Y bueno, y ahora sí llegó la sección 3, como la producción secundaria. Entonces viene requisito de la sección 3, establecimiento, diseño de las instalaciones y el equipo. Listo. ¿Qué numerales tiene? ¿Qué requisitos le van a auditar? Ubicación, estructura, ubicación del establecimiento, ya no es tan básico, ya se lo puso más específico. Diseño y disposición del establecimiento alimentario, por si no lo había entendido, estructuras internas, accesorios, es un cúmulo entre, de una vez, dentro del requisito, todo lo que va alineado entre. Le estoy hablando de la estructura y del equipo que ubicó ahí y el elemento que necesitaba para trabajar. Ahí debe estar incluido todo. ¿Listo? Bueno, perdón, se me ha caído acá esto. Dice instalaciones temporales, lo que les contaba, sí, no le dejó por fuera móviles y distribuidores automáticos. Ahí ya quedó incluido esto. Instalaciones. Entonces, este CODES alinea actividades. No es solamente el requisito y léalo en orden. Está alineando de unas actividades. Le habla drenaje y eliminación de residuos. No solo líquidos. ¿Correcto? No solo líquidos. Pero es porque está alineado. Instalaciones de limpieza, instalaciones, todos los capítulos se está dando cuenta que se edificaciones, instalaciones, estructuras, etc. Y las condiciones, vea, temperatura, calidad del aire, iluminación, almacenamiento, bueno, aquí los puedo aburrir. Esa sección 3, es densa, también dice, ya le hablé de áreas, estructuras internas, equipos, entro a los equipos, ¿sí? En el 3.3, no es cualquier cosa. Bueno, y todos los capítulos tienen su capítulo de capacitación y competencia, y es mucho más específico, que es algo como un capítulo 3 de la resolución 2674, más amplio, eso sí, es más amplio. Se han visto que en el capítulo 3, no sé en qué artículo 12, no sé qué, empieza plan de capacitación,
quiénes deben capacitar, quién está autorizado, cada cuánto, todo eso, y de la ley, y para de contar, como dicen muchos. Acá no. Aquí le está hablando de los conocimientos y la responsabilidad de los programas de capacitación que debieron salir del plan de capacitación, que aquí se esté obviando la ley, vea todo lo que le pidió, y la instrucción y la supervisión, o sea, que le haga seguimiento a ese cumplimiento. Y adicional, la actualización. ¿Okay? Entonces, son recorridos, que nos vamos a volver. Pero, en ese orden, lo que quiero mostrar es lo relevante, nuevamente. Entonces, la sección 5 la distribuye en varias actividades. Eso es lo que tiene que ver. Dice, oiga, me dejó los mismos numerales, pero más grandecitos, o ¿dónde me dejó tal numeral? Entonces, vean, el primero, mantenimiento, puro programa por requisito, lavar y planchar. Limpieza y desinfección y control de plagas. Prácticamente aquí vienen dos programas por requisito, ¿cierto? Dos programas que son componentes del plan de saneamiento de nuestra resolución 2674, saneamiento, capítulo 6, ¿cierto? Y dijo, mínimo, el plan de saneamiento, que adicional es un documento, debe tener 4 programas. Limpieza y desinfección, control de plagas, eliminación de residuos, sólidos y líquidos y control de agua potable. ¿Ya? Aquí ya le hablo de 2 y se lo alineó a uno que se llama mantenimiento. Pero no es tan básico, no solo se quedó en limpieza y desinfección y el control de plagas, que es mucho más amplio. El control de plagas aquí no solo le dijo, y las plagas, no, le dijo la infestación, la desinfectación, todo, por favor, todo. Él le dice, descripción general para todo, de lo que le estoy hablando. Debe, cuidado, los productos químicos, incluso le hablo de todo. Métodos y procedimientos de limpieza y desinfección. Aquí hay algo bien importante, porque aquí pide evaluación de la eficacia de esa limpieza y desinfección. Y aquí habla eficaz, ¿sí? Aquí no está hablando ya ambiguamente de eficiencia, no, mire, trae un numeral específico que se llama vigilancia de la eficacia de quién, del programa, de todo el programa, mire, vigile, o sea, haga seguimiento, evalúe la eficacia, en realidad le quiso decir, de incluso del procedimiento de limpieza y desinfección de las sustancias desinfectantes, si de verdad sirvió, porque lo hacía así, porque eligió esa sustancia, porque ese es un punto fuerte. Por si acaso se le iba a olvidar y no lo quería hacer, ahí se lo dejó específico para el programa de limpieza y desinfección. Específico, este es el numeral. Entonces, esto antes lo encontraban en el código a nivel general. En nuestras resoluciones no encontramos evaluar la eficacia. Explícitamente no. ¿Listo? Antes en el código lo encontraba a nivel general. Evalúe la eficacia. Pero, entonces uno pedía eficacia para los programas de las plagas. Pero aquí le dijo, mire, por si el caso se le pasa, le voy a colocar un numeral solo para la eficacia de los programas de limpieza y desinfección. Y tiene que mostrar todo eso. Mire, aquí le está diciendo, aunque la eficacia de la limpieza y de los agentes desinfectantes y las instrucciones de empleo estén validadas, o sea, de por sí ya le tocó hacer la tarea, ¿sí? Por sus fabricantes debe tomar medidas, muestras, etcétera, pruebas, y seguir mostrándome que realmente es consecuente con todo lo que tenía planificado. ¿No? Eso no es solamente así. Y bueno, y viene el numeral de las plagas. Entonces, si en el de las plagas se dan cuenta, consideraciones generales, prevención, anidamiento, infestación, vigilancia, detección, control de la infestación. Pero ¿qué diferencia hay? No son etapas. ¿Qué siempre les mide? Los dispositivos, los controles. Únicamente siempre le pegan a un solo punto. Ay, miramos si tiene atrapamientos, pasen el informe. Nos quedamos en lo básico. Pero mire el CODES como referencia que recuperemos estos aspectos. A ver su caracterización. A ver si de verdad lo está haciendo bien. Bueno, viene el otro programa, que es manejo de residuos, parece pequeñito, es que tiene toda la base ya del cumplimiento legal. Y en nuestra sección 6, pues nos abre la de higiene personal, que es como un cúmulo o una partecita también de nuestro capítulo de la resolución 2674.
Pero la parte de higiene, no es esta, aquí le involucra el estado de salud, es ese capítulo de nuestra resolución 2674, amplía el de enfermedades y lesiones, el de nosotros es muy limitado, muy básico. ¿Sí? En ese orden, sí. No quiere decir que yo solo cumplí lo que me envió la ley. No, es muy básico, ni siquiera es amplio. ¿Listo? Mire, aquí ya le hace especificidades que no las estamos teniendo en cuenta. Suena desastroso. O se hace y se deben cumplir. Y no se cuentan con esos programas. Aquí ya habla de todo lo que tenga que ver con las personas, ¿no? Manipulares de alimentos. OEAS, que en este caso podríamos referenciar. Limpieza del personal, puro capítulo 3 de nuestra resolución, mucho más amplio, o más específico, por decirlo así, más concreto hacia la actividad. Visitantes, que es capítulo, el último capítulo allá de nuestra resolución, y acá dijo, pues aquí no es la excepción, ¿cierto? Y aquí sí le utilizó, ojo, contaminación cruzada, porque es otro término, ojo con el de contacto cruzado. Bueno, la sección 7, el extenso de mi control de las operaciones, que es el igual dentro de nuestra resolución a los requisitos higiénicos de fabricación. Muy bien. Y mire que aquí, ¿qué es lo nuevo? En la descripción del producto se amplía. Estas especificaciones técnicas, estas fichas, se amplía. Lo del uso previsto, lo que les estaba contando, sí es mucho más fuerte, ¿cierto? Hay aspectos de los materiales de envasado y todo eso, que también dice, sí, pero ayer me lo decía, no tan explícito, ni siquiera en mi decreto 60, esto es importante, pero dentro de esto, mire que también nos habla de la eficacia de las DPH, otro requisito fuerte, nuevo, que ahora sí me termina de concretar la tarea. Me explico. En el de limpieza y desinfección dijo, me evalúa y le hace seguimiento a la eficacia, al programa de limpieza y desinfección, porque hay cosas muy específicas, le puede hacer eficacia o seguimiento a los desinfectantes, al principio activo, a los tiempos, ¿sí? A las sustancias, etc. Pero aquí le dijo, venga, pero no creo que se le acabó la tarea. O sea, usted no le midió eficacia a las plagas, a los programas de saneamiento, etcétera, etcétera. No, entonces todo ese conjunto tiene que evaluarle la eficacia. O sea, ese debería no es cualquier debería, es un debe. Es un debe. ¿Listo? Y hay que hacer esta tarea. La eficacia de todas las BPH. Y me dice, uy, ¿cómo hago eso? La eficacia de esos programas, básicamente. ¿Listo? Y pues bueno, aquí como es control del proceso, estarán las medidas correctivas, la verificación, los aspectos fundamentales, el control del tiempo y la temperatura. Aquí está el cúmulo de todo lo que llamamos requisitos higiénicos de fabricación, las fases específicas del proceso, otro aspecto nuevo. Entonces, antes era general, aquí no, aquí dice, venga, aquí, microbiológicas, en realidad son biológicas, biológicas, físicas, químicas, y por si se le pasa, y las de alergenos. Ah, pero es que yo las tengo dentro de las químicas, que por lo general a veces nos dicen que los alergenos, yo analicé los alergenos como químicas. No, señor. Las especificaciones de esas fichas técnicas del CODIS que les van a auditar y que les van a ampliar, no solamente como descripción del proceso, características organoeléctricas, condiciones microbiológicas, físicas, químicas, tiene que aparecer específicamente el análisis, la trazabilidad y las condiciones de alergeno. No me aplica, va a ser muy difícil que únicamente coloque ese aspecto. ¿Listo? Entonces, por ende, le ayudó. Le colocó, mire, insistir sistemas, casi nada. Sistemas, no es una cualquier cosa. Para tener en cuenta el carácter alergénico. No es que el alimento mío no, pero sus materias primas sí. Entonces debió haber hecho la tarea. Todo lo que tenga que ver con presencia de alérgenos, sean suyos o no, sus controles, cómo se hacía, cómo se evitaba. Y ahí, vea, des en cuenta, hablas de contacto cruzado, no hablamos de contaminación cruzada. ¿Sí? Entonces,
vuelve a aparecer que el contacto cruzado, que es la definición que le dio allá, intencional, no intencional, bueno, ya tomado, perdón, y pues por ende entró a ser un tema específico de capacitación. O sea, su programa de capacitación sí o sí tiene que tener temas específicos con contenido e intensidad horaria asociado a la capacitación en alergenos. Y aproveche, ¿no? Contacto cruzado, contaminación cruzada. Bueno, y ahí vienen todas las demás etapas. Materiales entrantes, envasado, agua, vea que está el requisito de documentación y registro. No es el del plan Hazard que antes uno lo auditaba ya. Ay, ¿cómo le audito? O sea, sí, por lo menos controla los documentos o no. Acá sí hay uno específico. Se llama el 74, documentación y registros. Todo lo que se llaman documentos de nuestra jerarquía documental, que ya los hemos visto también en otras masterclass. Y el comodín, procedimientos de retiro del mercado. Esto es muy propio únicamente del CODES. Sí o sí, ya me demuestra, incluso le dijo un procedimiento de retiro del mercado. ¿De qué? De alimentos no inocuos. O sí, obligatorio. En ese orden tendrán que ser probados. ¿Cómo le evalúa la eficacia de tus niveles de retiro? Ah, no, es que nunca me ha pasado. Bueno, entonces, ¿cómo supiste si te iba a funcionar? Los famosos simulacros. Sí o sí, estas BPH, de verdad las BPH, no me pedían eso. Estas BPH sí te piden ejercicio de retiro. ¿Sí ven? Ah, es que no me ha pasado. Y peor, cuando ya es un retiro real. Entonces, no es un debería, ojo, es un debe. Documentar, mantener y modificar. Cuando sea necesario, los resultados de ensayo, mire, eso le dije, pruébelo, pruebe esa metodología. Entonces, todos los que estamos en camino de reconocer las BPH, ¿sí? No porque la ley no me hizo la tarea, entonces me las fui y me las reconocí con un ente certificador o el Hazard y todo. Asegúrese de hacer, incluso viene a ser casi un programa, un procedimiento de retiro del producto de mercado, pero no me ha pasado, pues tiene que simularlo, tuvo que haberlo ensayado. Es clave fija del conocimiento, del control de sus buenas prácticas higiénicas. Comodín del CODES, digo yo, mucho más amplio, no lo tenemos. Eso esto explícito en nuestras resoluciones, dentro de nuestro decreto, entre ninguno. Todo esto, ¿sí? Hay cositas, ¿no, Janet? Nosotros sí tenemos identificación, lo otro que tenía que lotear, sí, pero como requisito, la especificación técnica y todo, pero no así de explícita con otros documentos de apoyo. Entonces, pues nada, bienvenidos a ampliar el concepto técnico asociado a esta sección 8. ¿Vale, Oro? Y es mucho más técnica. Mire, ella le está dando la información, es una cosa, el etiquetado que le está comunicando a los consumidores. ¿Se acuerdan que yo les decía? Una cosa es tener clientes, otra cosa es tener usuarios, otra cosa es tener consumidores aquí de nosotros, que es el crítico. Y pues cierra su sección 9 con el transporte. Y dentro de ese transporte, pues es como la última parte de la cadena en ese orden. Ahí involucra criterios de mantenimiento. ¿Sí? No es cualquier punto. Ya el capítulo segundo, pues es todo lo que tiene que entender del Hazard. Aquí del Hazard, adelantándoles pues, para cerrar nuestro tema, habla mucho de los conceptos que ya no va a poder abarcar por PCCs. Aquí es donde lo libera. Le dicen, bueno, supérelo. Entonces, hablemos de un programa requisito operacional con una medida de control muy específica asociada a ese crítico significativo, porque definitivamente dejó de ser crítico o no fue crítico. A partir del análisis, no quiere decir que nos quitemos el análisis. ¿Listo? Eso es lo que tenía para presentarles
pues básicamente del CODES. Es más dinámico verlo sobre el CODES. Podríamos hacer una cuestión solamente de diapositivas, no traería sentido. La idea es que se esté jugando, que estas presencias a estos masterclass realmente siempre esté relevando qué estamos haciendo, cómo lo estoy haciendo. ¿Sí? Y en ese orden, cómo está asociando o haciendo el análisis de esa interpretación, porque es básicamente lo que le va a dar un valor agregado sobre el criterio o el conocimiento de esos requisitos o estas normas, básicamente. Entonces, de pronto fue un recorrido así, en el orden, su tarea, su compromiso, su objetivo o su nivel de conciencia, elévelo a poder marcar y acertar cada cosa que necesite sobre los criterios o los conceptos que se están viendo sobre el CODES. Úselo. Es la herramienta más fiel en este momento, más actualizada y más exigente en un buen sentido dentro del nivel de la legislación y los requisitos aplicables que hoy día tenemos. Entonces, pues esa es la invitación. Si requieren amplios conocimientos, tomar cursos específicos, generar certificación, porque ya manejar un HACCP o las mismas BPH, no las BPM, en ese orden necesita mostrar certificación de que se capacitó, se actualizó o algo, pues contáctenos. Esa es la práctica o el recurso básico que tenemos para poderle dar ya una cuestión mucho más específica al reconocimiento a los criterios o los requisitos de esos aspectos específicos del CODES alimentarios en su revisión 2020. Me cuentan si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, aunque el tema es realmente muy plano. Este era netamente de introducción, de conocimiento, pero también de interpretación, que espero haberlos ayudado desde esa introducción. Me cuentan, por favor, si tienen algo que decir, y si no, hasta este momento hemos terminado nuestra masterclass del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por toda esa paciencia y esa intensidad ahí y la presencia hasta última hora. Estamos atentos, nos estamos escuchando todavía. Antes de despedirlos, nos cuentan si está todo bien, si tienen preguntas. Buenas noches, sí. Buenas noches, Jani, ¿cómo vas? Habla Lady. Sí, Lady, cuéntanos. Hola, bueno, me encantó la clase de hoy. Efectivamente, tenía rato sin de pronto coger el CODES y hay nuevos conceptos. Me gustaría saber, esta información, esta clase nos la pueden enviar vía correo junto con las otras, porque es que en las otras yo no puedo asistir. Y realmente parece mentira, pero manejo la norma, la 2674, y cada vez que la leo sigo encontrando cosas nuevas, y hoy aún más. Entonces tengo como que la pequeña duda en lo siguiente: yo voy a implementar ISO 22000 y sí o sí tengo que implementar CODES 2020, o eso va entreligado en esa parte. Ya se respondió, muy bien, qué buena interpretación, qué buen análisis. Espero que esa sea la antesala, sí o sí le toca. Sí o sí es la mejor práctica que tienen que hacer, porque la columna vertebral de la ISO 22000 en su numeral 8, como lo estábamos viendo, es la aplicación de un HACCP. Y usted no puede ir con un HACCP ambiguo. Nuestra ley, nuestro decreto 60, que es la que más les pone el cumplimiento del HACCP, del capítulo 5 de nuestra resolución 2774, donde dice en sus parágrafos si debe tener o aceptar un sistema HACCP como mínimo. Si quiere otro, pues me lo demuestra, ¿sí? No le alcanza. ¿Cuál es el que realmente le dice los principios, la validación, todas las pruebas? El CODES alimentarios en su capítulo 2. Sí o sí, cumplir ese numeral 8 de ese ISO 22000 en los requisitos alineados al HACCP es hacer un HACCP del capítulo 2 del CODES Revisión 2020. No se devuelva a hacer otra cosa. Incluso no le alcanzaría. Sí. Y Janet, una pregunta, bueno, repito para ver si te entendí. Si yo voy a implementar ISO 22000, tengo que implementar HACCP, pero no bajo el decreto 60, sino bajo el capítulo 2 del CODES alimentario, ¿cierto? ¿Es así? Es así, pero va a tener que ver o fortalecer algunos aspectos del BPH.
Me explico, Y si se siente débil y nuestra resolución 2674 nunca le dio ese camino a poderle actualizar aspectos de nuestra práctica. Por ejemplo, nosotros no hablamos de contacto cruzado, nuestras BPH sí, y esos aspectos también los debe fortalecer a partir del capítulo primero de este CODES 2020. otra preguntita, las empresas que ya tienen implementado el decreto 60, que es HASA, sí o sí tendrían que ajustarse al CODES 2020 para implementar ISO 22000. Sí o sí, esa es la práctica de la exigencia, sí o sí. Sí, les, perdón ser tan incisiva con eso, pero es la exigente, es la que realmente nos demuestra el nivel en el que debemos estar y es el lenguaje que más se va a asociar a lo que le está pidiendo la ISO 22000. La de nosotros no nos alcanza. Si aún así, si lo quiere interpretar, pues no le va a alcanzar. Necesita hacerlo al mismo nivel en el que se lo está solicitando esa ISO 22000. Entonces, lo que hoy no tenga a nivel de resolución 2674, eso no quiere decir que va a dejar de cumplir o no, lo complementa con las BPH del capítulo primero, complementa, pues, dése cuenta que nosotros no tenemos retiro de mercado, rastreabilidad, lotes y otros aspectos de los que estábamos viendo, lo complementa, las mejora y pasa a su capítulo 2. Esa es la mejor estrategia. Después de su capítulo 2, establecer un buen HASA, empieza la implementación de la ISO 22 y eso le va a dar un buen camino. Es que yo no quiero hacer HASA, entonces voy a hacer DPHs y voy a irme a la ISO 22. Válido. Lo que sucede es que cuando llegue al capítulo 8 para hacer un buen HASA, tiene que volver a referir la tarea. Entonces, el paso a paso, digamos que el crecer del niño y todo eso, pues ese, unas buenas BPH en un buen nivel, el HACCP es el siguiente y así puede pasar a una ISO 22000 que le va a pedir ISO TS, ¿no? Programas operacionales. Sí. Aquí, sí, cuéntame. Tú disculpa. Bueno, entonces mira. Tranquila, tranquila. Porque realmente me apasiona este tema. Entonces, yo tengo implementada 2674, listo, pero 2674 solamente me habla de buena práctica manufactura. Al implementar ISO, tengo que implementar CODES 2020, que vendría siendo buenas prácticas, se me acaba porque buenas prácticas de higiene, higiénicas basadas en 2674 más CODES 2020, implementar HASA con decreto 60 y CODES 2020 y por último BP y por último ISA. ¿Es así? ISO. Nuestro decreto 60 es muy ambiguo, no le sirve. El HASA que debe estar usando es el del CODES. ¿Sí? Ya no o sea, que elimino por completo el decreto 60. Ok. Pues se va a dar cuenta que no le va a servir, es muy ambiguo. Okay. O sea, lo único diferente que tiene nuestro decreto 60, específico para Colombia, diferente, que eso sí lo he visto, no lo he visto tan explícito, aunque eso sí se interpreta, sí se tiene en el CODES de 2020. Es que ahí hay un parágrafo en nuestro decreto 60 donde dice el plan HASA debe estar firmado y fechado por la alta dirección y por el equipo HASA y por el dueño del sistema, ¿sí? Eso es muy explícito, casi nadie lo hace tampoco. De resto, nuestro decreto 60 no es decir que lo elimine, ¿no? Pero no le sirve. Si usted se confronta y lo empieza a comparar, se va a decir, oiga, sí, entonces, no, está por encima de cualquier cosa. Es hacer un HASA basado en esa versión 2020. Ok, entonces en esa orden de ideas sería 2674 complementando CODES 2020, capítulo 1, luego HASA con capítulo 2, CODES 2020 y por último ISO 22000. Excelente, okay. Sí, señora. Muchas gracias, Janet. La verdad que ha sido de mucho provecho. No, qué bien, bueno, me encanta que lo aprovechen. La cuestión no es convencerlos, ni mucho menos confundir y reinar, ¿no? La intención es podernos ampliar porque sí nos estamos quedando en muchos aspectos que nos están llevando a máximo nivel en otros lados. En otros lados ya nos llegan incluso con lenguajes ambiguos y todo, y pues ya es hora que también nosotros seamos mucho más consecuentes con todo ese nivel de tarea que estamos haciendo.
Aquí hay una pregunta y me dice, ¿cuándo saldrá la actualización pertinente de nuestra resolución 2674? Tiene sus debates, porque esa 2674 pues, es la que sigue vigente. Es del 2013. Y pues si en este momento pensaría que la tarea más cercana no es actualizar la resolución 2674. Ya nos quedamos con esa y eso es básico y con eso se defiende. La tarea más inmediata que sí hemos escuchado y hemos participado en comités y todo y nos han llamado, abundada, menos mal hemos tenido esa participación, sería el decreto 60. Está en el 2002. ¿Por qué? Pues porque ya definitivamente está ambiguo. El INCONTEC, que es un caso particular en Colombia, que es nuestro ente normalizador, como también es certificador, pues creó la norma para el HASA. Y el HASA, la norma para el HASA, que solo es única en Colombia, dice, aquí te tengo la del HASA, yo no voy a hacer la del decreto 60, eso usted tiene que cumplir la ley. Se llama la norma técnica colombiana 5830. Y esa también se quedó desactualizada, con decirles. Creo que es versión 2019, no alcanza ni siquiera a tener las actualizaciones del COES. Entonces, pensaría que lo máximo que vendría rápido a actualizarse, que lo hemos escuchado, pero nada que lo logramos, se ha detenido por muchos aspectos, es el decreto 60, donde le estima, digamos que le propone que tiene que implementar un sistema HAS. Ese sería el que está por actualizarse, pero la 2674 no. Las reuniones y todo se graban y se mantienen, creo que en plataforma, pueden solicitarlas y presentar o tomar cursos ya de manera más explícita. Esa connotación si les da apoyo a través del correo electrónico, del comercial o de los links de donde les están invitando a participar. Entonces sí creo que las tienen para compartir y para refrescarlas nuevamente o ampliarlas a través de algún curso o algo. Sí, Jani, entonces, sí. Tú disculpa mi intensidad, Jani, tú nos ayudas, Sí, porque sí. realmente en el grupo que tenemos nosotros, pues aparece que solamente los administradores pueden enviar mensajes. Y yo Claro. solicité la anterior masterclass a la persona que envió el link y no la he recibido ni en mi plataforma ni tampoco en mi correo personal. Y sí sería de gran ayuda porque realmente uno lo vuelve a escuchar y sigue aclarando más temas. Claro, eso es lo valioso y pues también queremos crear valor agregado. De pronto el canal de comunicación no es ese, entonces vamos a ver, yo voy a dejar la inquietud aquí, precisamente los grupos, usted se da cuenta, algunos grupos son inmensos, son muy grandes, ya no son cualquier 30 personas ni 50, tenemos más de grupos con más de 150 personas, entonces dejar abierto un chat pues sería una locura. Entonces creo que esa también es la condición. Pero sí creo que de pronto puede intentar a buscar otro canal. Aún así voy a dejar el comentario para que pues, le den trascendencia y empiece a ser más funcional esas solicitudes porque sí están siendo grabadas y se están manteniendo dentro del soporte de nuestras capacitaciones o formaciones. Deben ser para algo, entonces sí deben empezar a cumplir esa funcionalidad. Pues vamos a ayudarle, si no intente referirlo de manera directa a un comercial o de pronto a otro correo que tenga por ahí de manera explícita, ¿no? Muchas gracias de todos modos por sus atenciones. Gracias, sí, muy bien. Entonces no sé si tengan alguna otra duda o algo en que los pueda ayudar y si no, con mucho gusto por cualquiera de los otros medios. Estamos dispuestos aquí o abiertos para poderles apoyar en cualquier tema técnico que necesiten y pues aprender en conjunto. Descansen, que les vaya muy bien. Muchas gracias por toda esa presencia y esa paciencia también. Dicen, bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Ledis. Gracias por esas palabras. Muy gentil, me encanta que les haya gustado. Muy bien, muchísimas gracias. Descansen, por favor. Aquí los espero por si tienen alguna otra inquietud o algo, con mucho gusto. Si no, vamos cerrando. Muchas gracias, buen descanso.